Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de lunes 13 de mayo del 2019. Hoy los cristianos católicos celebran el Día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Si escuchó cohetería en algún lugar de San Salvador, de sus alrededores o de los otros departamentos, es porque hoy es Día de la Virgen de Fátima. Eso se celebra hoy, 13 de mayo. Estamos listos para llevarles la propuesta de este día. Me acompaña ya en el estudio el diputado Carlos Ruiz del FMLN. Vamos a hablar vamos a dejar el tema del FMLN. Vamos a hablar de Alba Petróleos en esta ocasión. Un personaje que se ha identificado mucho desde el origen con este proyecto social de Alba Petróleos. Vamos a conocer la situación de esto, cómo está. Algunas preguntas, hay noticias de última hora sobre este tema y por eso estamos para platicar con el diputado Carlos Ruiz sobre este y otros temas. Carlitos, gracias por venir con nosotros. Muy buenos días, Julio. Un saludo a nuestra población en general y lo mismo que a TVX por la ocasión que nos brinda de tener un importante cruce de opiniones con relación a un tema tan trascendente como es el de Alba Petróleos del Salvador. Gracias, Carlitos Ruiz, nuestro invitado esta mañana. También está conmigo el colatino de esta mañana. Dice, gobierno de izquierda deja la mayor inversión pública. Cierra con 784 millones en 2018. Es la madera del colatino de esta mañana. Saludos para todo el personal del colatino, nuestros buenos amigos, y por supuesto a su director Francisco Valencia. Esa es la madera que tiene el colatino. Lo puede encontrar ya en la mañana. Es un matutino el colatino. Lo puede encontrar en la venta de periódicos. Ya está conmigo pues el diputado Carlos Ruiz. Vamos a hablar sobre el tema de Alba Petróleos. Quiero comenzar, Carlitos. Hoy la madera del periódico El Mundo ha publicado la siguiente noticia. Banca cierra las cuentas a Alba Petróleos. La banca nacional le ha cerrado las cuentas a Alba Petróleos y esto le va a complicar su existencia. Eso lo puede encontrar en las noticias de esta mañana. Quiero comenzar con eso, Carlos. Yo quisiera preguntarle en primer lugar, se habla tanto del tema del Alba Petróleo vinculado al FMLN, pero más que al FMLN, esto fue una cosa que se plantea como un tema más social nacional, un tema que iba a atravesar toda la vida nacional con la ayuda, con el apoyo que Venezuela brindó en su momento. Quisiera que platicáramos un poquito cómo es que se origina esto. Usted tuvo los orígenes de esto, Carlos, que nos cuente en esencia cuál fue el gran objetivo de todo esto que se planteó al principio. Bueno, efectivamente, Julio, hay que decir que Alba Petróleos es el resultado de visiones y de concepciones de mundo que tienen distintas personalidades y distintos representantes. Me refiero en este caso, por ejemplo, si uno mira a Estados Unidos, le parece que el mercado es el que debe de marcar la ruta de la vida de la gente. Pero si uno hablaba con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, con el comandante Fidel Castro Ruz y en fin, con el comandante Chafí Jorge Jándal, con ellos encontraba uno una visión diferente, es decir, donde los pueblos deben de ser los protagonistas de la historia de los países. Y el mercado debe ser un asunto auxiliar que ayuda, porque no es negar el mercado, sino que es decir, el mercado debe ubicar en su posición, pero el mercado no es algo abstracto, el mercado son las personas, son los intereses, y entonces, por tanto, son los conjuntos, los conglomerados, así que por lo tanto entonces el mercado es el que se debe sujetar a la sociedad y no la sociedad al mercado. Este es un planteamiento que inclusive se cuajó con mayor trascendencia cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías
pasa a estar al frente de uno de los países, mejor dicho, al frente del país con las mayores reservas petroleras del mundo. Pero no solo con reservas petroleras, sino con reservas en oro, en coltán, en distintas tierras raras, como se dice. Eso fue hace 20 años exactamente. Exactamente, hace 20 años. Pero que hace también 20 años se empezó a tramar en contra de él, y en contra de aquel proyecto se empezó a tramar toda una conspiración, no solo nacional, sino internacional, con el afán de impedir que él continuara manejando los destinos de aquella nación, porque no respondía a los intereses. Hay que recordar que él llega en el año 2000 al gobierno de Venezuela, como gobernante de Venezuela, después de incluso haber pasado por una experiencia como el golpe de Estado que él protagonizó y de lo cual asumió la responsabilidad. No se negó ni tampoco salió huyendo, sino que asumió la responsabilidad y asumió que incluso si tenía que ir a estar detenido, pues iba a estar detenido, pero no para irse a arrinconar, a llorar, sino para irse a repensar lo que había que hacer. Y cuando sale a la lucha, sale al combate y conquista por primera vez por la vía electoral el gobierno de Venezuela, y entonces lo asume en el año 2000 prácticamente. Y 2 años más tarde le estaban intentando dar un golpe de Estado. ¿De parte de quién? Pues estaba claro, se lo estaban intentando dar de parte de la ultraderecha de Venezuela, en combinación y perfecto coordinación con Estados Unidos como el centro imperial, y eso a nadie le cabe duda. Hay que decir que fueron los únicos gobiernos que corrieron a reconocer a un gobierno de facto que fue encabezado por el señor Cardona, que era el presidente de Fede Cámaras de Venezuela. Claro. Era como, digamos, la ANEP del Salvador, ANEP de este país. Y entonces, bueno, se pensaron que se había llegado la hora de regresar al pasado. Pero ¿qué ocurrió? El pueblo de Venezuela el pueblo bolivariano de Venezuela no se rinde, pasa a la contraofensiva, y 48 horas más tarde está reinstalando al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y esto permitió que entonces se produjera, él ya venía manejándose con algunos programas propios para el pueblo bolivariano de Venezuela, pero con otros con visión internacional, tomando en cuenta los recursos de los que disponía su nación. Entonces no quería, sino que se trasteó la ruta de con esos recursos propios también relacionarse con el resto del mundo, y así surgió Petrocaribe, surgió Petroandes, surgió Petrosur, y bueno, y eso lo conoció el comandante Chafí Jorge Jándal, y en una reunión que tuvieron en La Habana, le pregunta, bueno, mira, Hugo, y pues sería posible que encamináramos este proyecto hacia El Salvador, como surgieron varios proyectos, porque no es el único, claro, ¿verdad? Sino que fue el proyecto primero, el proyecto de Misión Milagro, aquello que tiene que ver con la recuperación de quienes por dolencias especiales han sufrido y sufren a veces la pérdida de la visión. Por eso que se llama Misión Milagro, porque hay gente que por el daño de la catarata, el daño del terigión, el daño del párpado caído, pierde la visión, y entonces hay que recuperársela, hay que trabajar. Eso aquí en este país, antes se lo podía hacer el que tenía recursos, pues le costaba, cuando se suponía barato, le costaba $1,500, $2,000, $3,000,
el costo de una operación de esa naturaleza. Y lo primero que se empezó a impulsar fue eso. Hay que decir que Misión Milagro, que se acaba de anunciar su cancelación fruto de la conducta del Colegio Médico de este país, que le niega a los pobres la posibilidad de abordar sus necesidades, lo acaban de cerrar. ¿Quién cancela esto? Lo cancela en buenas cuentas el Colegio Médico, porque no le dio la autorización a los médicos cubanos para seguirlo ejerciendo. Y además, en buenas cuentas, deja solo al personal nacional, pero los deja limitados, con la limitación en número y también en experiencia, porque hay que decirlo así. ¿Y qué aducen ellos? Pues aducen que los médicos cubanos estaban diciendo no llenaban las características. ¿Cómo no van a llenar las características si hasta este momento ellos han participado en forma directa y han participado orientando y conduciendo, especializando a los médicos salvadoreños que trabajan con la oftalmología en este tipo de acciones que hasta hoy han salvado a más de 50,000 personas, prácticamente a 50,000 personas que habían perdido la vista? Entonces este es un proyecto que empezó a caminar aquí allá por el año 2003, después justamente del intento de golpe de Estado contra el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y al mismo tiempo siguieron hablando, y ahí es donde se presenta la ocasión de abordar el problema energético en este país. Hay que recordar que las transnacionales, valga decirse, aquí se llamaba eso, es la Epson de Estados Unidos. Y la Shell y la Texaco, y en fin, todas estas empresas tenían en sus manos el mercado salvadoreño, que dicho sea de paso, cuando presentaban sus informes anuales siempre terminaban con pérdidas. Reportando pérdidas. Y eso no lo digo yo, eso está registrado en el país. Reportaban pérdidas y el Estado salvadoreño es el que tenía la obligación de regresarles recursos, que no estamos hablando de poca cosa. Algunas veces era más o menos un ritmo de hasta 11 millones que este país tenía que darle a las transnacionales. Porque ellos sí reportaban las pérdidas. Es decir, nunca presentaban ganancias. Y los precios del combustible en este país, hay que recordar que estaban llegando, pasando incluso de los $5. El combustible aquí en este país, lo cual estaba disparado, y no porque esos fueran los precios internacionales, sino porque ellos tenían cautivo este mercado. Claro. Entonces, en vista de esto, Chafik dice, bueno, si en otras partes el combustible se puede obtener a más bajo costo, ¿por qué no lo podemos obtener para acá? Y propuso un proyecto no para que lo manejara el pueblo salvadoreño de manera directa a través de algunos sectores, sino para que lo manejara el país, y se le hizo la propuesta. Eso está escrito y registrado. Eso fue algo que le propuso Chafik al mismo Tony Saca. Carlito, yo quiero proponerle para el siguiente bloque. Ahí se enfrenta a Chafik, que por cierto Chafik me lo dijo directamente a mí, el tema de, es que Venezuela no puede ayudarnos, me decía Chafik en su momento, porque dice que esto debe ser una relación de Estado a Estado, y fue una dificultad que enfrentó Chafik para que todo el proyecto de Petrocaribe y todo el proyecto de Alba Petróleo se concretizara, porque decía, debe haber una relación de Estado a Estado. Entonces ahí surgieron algunas propuestas y es lo que luego surgió. Pero quiero preguntarle un poquito esto, porque en el ambiente siempre quedó la sensación, y ha quedado la sensación, que toda la relación comercial que se ha gestionado desde entonces, en el tema de Alba Petróleos, dicen al final hay una deuda que el país le va a pagar. El mismo presidente electo, Nayib Bukele, ha establecido, y vamos a dejar esto para los siguientes bloques también, ha establecido que dice, voy a revisar las cuentas, dice, de lo que Venezuela le ha ayudado a El Salvador. Esto no lo han hecho los gobiernos de arena, no se han metido tan de lleno, pero el presidente electo dice, voy a revisar las cuentas. De eso vamos a platicar cuando regresemos. Carlitos, ¿cómo es la relación Estado a Estado? Si es que hay una deuda, ¿quién la va a pagar? Porque es lo que queda en el ambiente, la vamos a pagar
dicen nosotros los salvadoreños. De eso le voy a preguntar a mi invitado, el diputado Carlos Ruiz, que está conmigo esta mañana. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde, el DUICentro le hace el siguiente recordatorio. Sus horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. Y el día sábado de 8 a 12. DUICentro le está informando sobre sus horarios de lunes a viernes de 8 a 4. Y usted puede ir a la hora de almuerzo también, no cierra. Y el día sábado de 8 a 12 del mediodía. Platicamos con el diputado Carlos Ruiz del FMLN sobre el tema de Alba Petróleos. Carlitos, haciendo una precisión, ¿los médicos cubanos que estaban a cargo de la Misión Milagro se fueron del país? Ya se retiraron del país, porque ellos no podían estar aquí a contrapelo, en contra de la opinión de la nueva administración nacional del país, que ha expresado muchas otras cosas, y que dentro de ello aparece que el Colegio Médico cierra filas, les niega las autorizaciones, y entonces ¿qué iban a estar haciendo aquí en el país? Entonces ellos se levantan y se van. Pero también por lo que el presidente Nayib Bukele ha dicho. No solo por lo que ha dicho, sino por lo que ha expresado, por lo que los compromisos pareciera ser que ha llegado a tener allá con el Centro Imperial en Estados Unidos, particularmente con esta gente como el congresista Marco Rubio, claro, que es un ¿cómo se llama? Un cubano-americano. Paradójicamente cubano. Sí, cubano-americano, decir, cubanos en el sentido de que su origen es de claro, cubano, claro. Pero él francamente responde a lo más agrio de las posiciones políticas del Centro Imperial. Y muchos lo califican como el sustituto de Posada Carriles, ¿verdad? Exactamente, en esa dirección, ¿verdad? Carlito, entonces los médicos cubanos radicados en El Salvador con el tema de la Misión Milagros se fueron. Yo quisiera entender bien, el colegio médico los descalifica. Aparte de eso, las declaraciones del presidente Bukele de que ese tipo de cosas no las va a aprobar también hace que la delegación se vaya del país. Es decir, la delegación ya se retiró fruto de que mostramos insatisfacción como gobierno del país, de la futura gobernación, insatisfacción con esto, y particularmente de la entidad médica que conduce al país, que es el Colegio Médico de El Salvador, el cual no es que los desautorizó, sino que sencillamente no les entregaba ¿cómo se llama? La autorización para que ellos ejerzan en este. Es una manera de decirles no y de descalificarlos. Entonces esto es lo que lleva a eso. Entonces, ¿quién es el que pierde? Aquí, ¿cuántas operaciones se tenían? Se había desarrollado ya más de 48, creo que 49,000 operaciones aquí en el país. De cataratas y todo eso. Entre pterigión, cataratas, párpado caído, y ya empezaban a tratar el desprendimiento de retina, que es mucho más delicado. ¿Cuánto le costaba a una persona, a un salvadoreño, operarse de esa manera? Mire, antes cuando le hacían estudios socioeconómicos le aparecían con $1,500. Dígame, un pobre de este país, una persona, el hijo de un jornalero campesino, ¿de dónde va a sacar $1,500? Le toca quedarse ciego. Un trabajador de este país, aún con el salario mínimo que hoy tenemos, que no es lo que había antes, que está hoy en $300 en la ciudad y 200 en el campo, nunca podría operarse, porque él no puede dejar de comer, él no puede dejar de vestirse, él no puede dejar de... Estos médicos habían hecho 49,000 operaciones en este periodo. En este periodo que ha estado desde que primero se comenzó mandando la gente al exterior, a Cuba y a Venezuela, para que allá se operaran, pero eso costaba mucho recurso y se desperdiciaba el esfuerzo. Entonces, cuando se fue acomodando la cosa aquí en el país y llega a gobernar el FMLN, se adecúa
un centro hospitalario para que atienda directamente eso. Me refiero al Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, que ejerce, que hace este esfuerzo. Así es que allí se... Y esto lo tiene que asumir el Ministerio de Salud. Por supuesto que lo estaba, pero imagínese usted, aquí como se comparten y lo privado incluso limita a lo estatal, aquí no es al revés. Aquí no es el Estado el que controla lo privado, sino que es lo privado controla y ejerce poder sobre lo público. ¿No será, Carlos, que en esto también puede estar el elemento que esto le estaba afectando a los médicos locales que operan? Es decir, eso es lo que, pero al final, ¿cómo se llama? ¿Por qué la gente puede dejar de ir hacia los médicos locales? ¿Quién es el que va a dejar de ir? Va a dejar de ir el que puede pagar. Y el que no puede pagar se lo van a hacer gratuito. ¿No es cierto? No se lo van a... ¿Ves lo que han afectado? Es decir, en buenas cuentas han dejado sin protección a la mayoría de la población afectada de esas dolencias. Dicho sea de paso, habían más de 300 casos que iban a ser abordados hoy estos días que ya no han sido abordados y que tienen que esperarse a que aquí se readecúen las cosas y por supuesto hoy va a ser a cuentagotas porque antes era, entrabas en la mañana, te trataban durante el día, te dejaban allí bajo custodia médica hasta que te declaraban ya sano y que ya empezabas a ver. Y de eso no es un solo Sería caso. interesante conocer cuántas operaciones, digamos, a nivel de la estatal pueden lograrse sobre estos temas y cuánto estaban logrando los médicos cubanos con este programa, para ver la dimensión, porque en efecto, digamos, si la gente deja de ir, Carlos, quiere decir que la gente puede perder su visión, su vista, porque no se operó, porque no puede pagar lo que tal vez los costos que de manera privada se pagan, y también accesar a un servicio estatal también es difícil o no existe. Habría que ver también para compensar. Pero yo quiero retomar un poco el tema que todas las ayudas que se estaban logrando de Venezuela tenían que pasar, Carlos, por el tema de la relación Estado a Estado. Efectivamente. Entiendo que Tony Saca se negó, ¿verdad?, a recibir el proyecto Petrocaribe, obviamente porque él representaba un partido de derecha que no quería asumir esto. No, y que además era la representación de la aplicación del modelo neoliberal dentro del país. Ese era el modelo neoliberal el que impone las reglas. ¿Y qué pasó? Aquí pero se lo vinieron a ofrecer a la Asamblea Legislativa. No es cuestión de broma, es decir, como la autorización tenía que pasar por ahí, se lo vinieron a ofrecer al gobierno a través de la Asamblea Legislativa. Aquí se dio un parlatino y ahí en la delegación le presentó el proyecto al Ejecutivo y se lo presentó también a los legisladores. ¿Cuál fue la respuesta de la derecha en este país? No se puede ir, no lo digo yo, eso está escrito en los diarios. Dijo la señora Milena de Calderón, Milena Calderón de Escalón. ¿Cuál fue? No se puede cambiar petróleo, no se puede cambiar ¿cómo se llama? El país por los dólares, por el petróleo, la libertad por el petróleo. ¿De qué libertad estaba hablando? Es decir, lo estaba concibiendo como el enfrentamiento y efectivamente eso era el fin, porque si usted recuerda en aquellos años antes, ¿cómo se llama? Las petroleras le pagaban la campaña política a Arena y unos en cualquier estación, en periodo de elecciones, en cualquier estación iba a encontrar los símbolos de Arena dentro de las... Y eso lo cobraban después declarándose con pérdida. Y entonces el Estado tenía que pagarle a las petroleras y es por eso es que tenían el mercado cautivo, a pesar de que lo tenían con los más altos costos, como está ocurriendo hoy, incluso en Estados Unidos, incluso en México, que es productor de petróleo, está más caro el combustible todavía que lo consumimos aquí, pero hay que ir a Guatemala, a Honduras, incluso en Nicaragua, que lo comercializan de una manera especial, pero no es que no protejan a la economía nacional, sí lo hacen. Entonces lo vino a ofrecer y fue rechazado ese programa.
Y vuelvo a decir, eso lo pueden encontrar en los viejos recortes periodísticos. Y entonces luego se crea lo de Enepasa. Aquí es donde se dijo, bueno, como de todas maneras tiene que ser algún nivel estatal, entonces se discutió la idea de construir una entidad que fuera representante del Estado. Entidad que fuera representante de parte del Estado salvadoreño, que iba a ser el socio de la contraparte venezolana, que dicho sea de paso, pues sí quedó claro, la relación era 6-4 para el manejo. Entonces se le preguntó Chafik al gobierno venezolano si eso, y le dijo, espérate, vamos a ver si hay alguna contraposición de ley que no nos lo impida, y al final establecieron que no, y que se podía establecer esta relación. Bueno, al principio hay que recordar que aquí trajeron hasta distintos personajes extranjeros en lucha para que no se instalara ese sistema. Dicho sea de paso, hasta un representante de la revista Heritage de Estados Unidos, que es una de las cumbres, se supone, de los tanques de pensamiento, y vino a tratar de impedir que se instalara este proyecto aquí. Fue derrotado. Fue derrotado porque la gente era la que estaba viviendo la carestía de los combustibles. Dicho sea de paso, hoy dicen, pero están iguales las privadas que la empresa Alba Petróleo. Estamos iguales, no es que estamos iguales, ellos han tenido que bajarse a los precios de Alba Petróleo, porque esa es la parte de la competencia. Entonces ahí es donde ha empezado, y además hoy viene ya, entonces se instala y se llega a acuerdos. Esto fue toda una pelea. Incluso el señor Saca al principio decía que a eso aquí nunca iba a ocurrir, que era puro populismo, que no se iba a instalar Alba Petróleo, que eso era nomás propaganda. Entonces, pero lo único es que la legislación permitió ir desarrollando la creación de esta figura empresarial. Claro. Les quiero plantear para el siguiente bloque, Carlos, el mismo gobierno ya de Francisco Flores, quiero entender. No, de Tony Saca. ¿Le da los permisos a...? Sí, así es. Tony Saca le da los permisos. Es decir, la administración Saca, no es que él nos lo dio, es que lo que pasa es que en la ley se puede. Sí, claro, legalmente se podía, pero digamos, con la guerra que usted está diciendo, que se le montó al proyecto, cualquiera pudo haber dicho, mire, pero no le van a dar los permisos. Al final le otorgan los permisos. O sea, todo se hace de manera legal, porque queda como aquello de que era la imposición. Si hubiera sido un gobierno del FMLN, la cosa hubiera sido diferente, digamos, pero se da la aprobación de todos los permisos para poder instalar Alba Petróleos en un gobierno de arena. Eso es lo primero que le dejo planteado. Lo segundo, cuando se involucra el tema de las alcaldías, queda en el imaginario siempre que las alcaldías quedan endeudadas con el tema de Alba Petróleos. De eso le voy a preguntar a mi invitado cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. ¿Quién va a pagar las deudas de Alba Petróleos? Dice la gente. ¿Cuánto le debe El Salvador a Venezuela? Es la otra pregunta. ¿Quién es el dueño de Alba Petróleos? Preguntan algunos. Ahí están en las preguntas, Carlitos. Bueno, mire, en primer lugar, el dueño de Alba Petróleos es la sociedad entre Enepasa y PDVSA, que es la gran corporación venezolana. Esos son los dueños. Es decir, es la Asociación de Municipalidades y PDVSA. Entonces, la Asociación de Municipalidades es Enepasa y PDVSA es la representante venezolana que tiene la mayoría de acciones. Aquí entonces no es una deuda ni de las municipalidades, es de la asociación. No es la deuda del Estado. No es deuda de Estado, es deuda privada. Es deuda privada. ¿Quién va a pagar? Mire, se paga solo... ¿Alguien tiene la idea de cuánto cuesta la planta que se ha construido en este país? Cuesta más de 110 millones de dólares. Solo la construcción, es decir, solo las instalaciones. Ahora, con los servicios, y dicho sea de paso, esa es la planta con las mejores y las más claras reglas técnicas en este país.
porque ahí no se ha hecho las cosas a la pasarraya. No es cierto que el Estado le deba ese... No, si hay no es deuda, cierto. que no es el Estado el que debe. No es el Estado, es como se llama, es el combinado entre Enepasa y, ¿cómo se llama? Y PDVSA, que es la gran subsidiaria desde Venezuela. ¿Por qué entonces el presidente electo Nayib Bukele dice, voy a revisar esas cuentas de Venezuela? Mire, porque ahí uno puede creer que porque él se considera, ¿cómo se llama? Yo creo que está cometiendo un yerro cuando está abordando él las cosas, porque eso en todo caso podría ser a través de la Corte de Cuentas del país, que es la que ha estado vigilando durante todos estos años. Pero la pregunta no me parece a mí que no es eso. La pregunta es, ¿le ha servido Alba Petróleos al país? Y yo les voy a decir, vamos a ver cuánto le ha servido. Mire, solo en impuestos, en los 13 años de servicio que lleva Alba Petróleo, solo en impuestos son 470 millones, que antes las otras petroleras no le pagaban ni un 5 a este país. En ese tiempo, la petrolera Alba Petróleos, valga la redundancia, le ha entregado 470 millones. ¿Eso le sirve a este país o no? ¿Eso se lo negaban aquellos o no? Porque aquellos se declaraban con pérdidas año con año y había que darles dinero de los salvadoreños. En cambio, Alba Petróleos ha pagado 470 millones en 13 años. Pero no es solo eso. En programas de educación ha invertido 13 millones de dólares. En programas óigase bien, las lempitas que el Estado ha estado entregando las ha costeado Alba Petróleos del Salvador. Es decir, esos servicios que hoy tiene la niñez en la escuela, ¿gracias a quién? Es gracias a Alba Petróleos, que ha sido la fundamental. Por supuesto, han habido donaciones de otros países, dicho sea de paso, de los chinos, ya se llame China, Taiwán, como se llamaba hoy, y de la República Popular China, que hoy está, pero es hasta hoy. Eso es para terminar la visión. Entonces, ¿en qué más se ha invertido esta plata? Se invirtió en albabecas. Los muchachos que no tenían cómo costearse los estudios universitarios, ¿verdad? Hoy, ¿a quién se los costeó? Se los costeó Alba Petróleos a través de albabecas. Y no solo eso, aquí todo el mundo se queja de que los centros escolares están ¿cómo se llama?, en mal estado. Solo Alba Petróleos invirtió ahí prácticamente casi 10 millones de dólares en restituir centros escolares donde se les hacía construcciones, se les hacía reparación de techos, instalaciones eléctricas, y eso yo lo puedo probar. Ahí en Soyapango, ahí se ha desarrollado no solo en una escuela, pero la que yo más manejo es lo que ocurrió en la escuela San Rafael, el centro escolar San Rafael. Vaya a verlo cómo estaba y cómo quedó. ¿Y gracias a quién? Gracias a Alba Petróleos. Es decir, en ese tipo de... Pero no es solo... Yo le quiero preguntar, cuando el Shafik Handal hace el pacto con Hugo Chávez y después se hace todo esto de Alba Petróleos, ¿qué era el fundamento de esto? ¿Era una relación en el plano energético, en el cual se iba a traer producto de Venezuela, combustibles a través de la empresa Alba Petróleos para comercializar? ¿Cuál era el gran objetivo? Porque también estaba el tema, digamos, de los precios de los combustibles, que era un tema. Pero todo lo que era el financiamiento de los programas que usted me está mencionando era fruto de esa relación comercial entre ambas partes. Pero esencialmente el proyecto era para el tema energético. La gente podrá estar preguntando, pues sí, pero mire, el tema de los precios de los combustibles, pero sí, ¿qué beneficio le trajo al país en el tema de la comercialización de los combustibles? Eso es lo que estoy explicando. Yo creo que primero el intercambio tenía como sustento, como fundamento, resolver el problema de los costos de los combustibles ya ingresados al país, que se decía que era porque los costos, ¿cómo se llama?, los costos de producción. No era cierto, hombre. Y ahorita mismo,
Ahorita mismo, si eso se compara, hay que ir a comprar combustible a Honduras, hay que ir a comprar combustible a Guatemala, hay que ir a comprar combustible a Costa Rica, y vuelvo a decir, hasta en México, que es productor petrolero, los combustibles están carísimos, y esa es la queja del ciudadano. Eso fue lo que originó la base para presentar el proyecto. Por supuesto, aquí es donde vienen, estas empresas no tienen como fin fundamental el lucro. Porque aquí, cuando una empresa de estas le arregla con $5,000 o $10,000 lo entrega a un centro, mire, todos los medios periodísticos están informando del gran proyecto, a veces de $10,000. Mire, esto sí lo han anunciado. Esto se lo han estado escondiendo a la gente, no se lo han dicho. Pero no solo es en eso, en infraestructura, en infraestructura de proyectos de electrificación, calles y caminos, espacios, y todo esto se ha tenido una inversión de $3 millones. Y usted se recuerda cuando, por ejemplo, se vino la tormenta E12, parece que se presentó en el país, que aisló a los pescadores y los puso en riesgo y no se podía entrar. ¿Quién aportó combustibles para que a esa gente fuera auxiliada? Fue Alba Petróleos del Salvador. Nadie más les dio un 5, pero sí Alba Petróleos del Salvador. Y además, como bien se ha dicho en distintos proyectos, yo en Soyapango puedo decir, el municipio invirtió en Alba Petróleos, dio como aporte $70,000. ¿Sí? ¿Sabe usted cuánto costó el arreglo de las calles de la colonia Cuscatlán? Costó prácticamente casi $400,000 arreglar todas las calles de la colonia Cuscatlán. Ahí están todavía. ¿Y cuánto dio Alba Petróleos? $200,000 para eso. Es decir, el municipio solo puso prácticamente menos de la mitad de lo que le iba a costar ese proyecto al municipio. ¿Por qué? Porque Alba Petróleos lo financió. Aquí es donde se puede hablar de estos $3 millones. Pero no es solo eso. La juventud ha recibido apoyo. Aquí hoy quieren olvidar, y es más, a veces quisieran que uno les entregue el principio de orgánico de cómo se construyó. ¿Se acuerda la Copa Alba y la Copa Coinfes? Que la Copa Coinfes permitió que en 4 o 5 ocasiones fueran muchachos de nuestro país a Europa. Pero es que para ir allá primero había que hacer un proceso aquí. Esto era la inversión en impulso al deporte, en homenaje a la juventud que lo estaba necesitando. Era justamente con la batalla en contra de la violencia y la delincuencia. No era pues, diciéndoles, simplemente calificando a la juventud de violenta y de criminal, sino abriéndole espacios. Yo fui protagonista de esa, y dichosa de paso, no solo fue Alba Petróleos la que contribuyó, por supuesto que contribuyeron otras empresas, porque el proyecto empezó a ganar simpatía en el país, y porque muchachos de este país incluso fueron a traerse 2 copas a Dinamarca, y a traerse el tercero o el segundo lugar allá en la Gothia Cup en Suecia, que no estamos hablando de cualquier cosa. En esos centros se desarrolló el hoy futbolista famoso argentino, el joven futbolista famoso argentino como es Messi, pero también ahí lo hizo Raúl, ahí del Madrid, ahí en ese tipo de proyectos se desarrollaron. Eso llevamos a los muchachos. Bueno, uno se recuerda que cuando un pobre de este país el hijo de un pobre de este país iba a ir a Europa. Y sin embargo hoy, mire, aquello produjo hoy ¿cómo se llama? En la primera A hay no menos de 5 a 7 jugadores forjados aquí. Entonces, esos son beneficios que se le dieron. Y además Alba Petróleos no solo hizo eso, le dio donaciones, le entregó donaciones a los distintos niveles,
a los distintos niveles del deporte, y me refiero hasta la A, porque hay ¿cómo se llama? Yo me ahorraría aquí, porque no hemos venido a hacernos propaganda, me ahorraría aquí el nombre de las entidades deportivas de la primera que han recibido apoyo, que esto ha sido público también. Carlito, voy a cerrar esta parte. Quiero cerrarla preguntándole, ¿y por qué entonces se cuestiona de que con estos dineros quienes se han hecho millonarios son ustedes? Bueno, mire, es sencillo, porque están mintiendo, porque es hábito de mentir. Tienen el hábito perverso de mentir. Yo los invito a que me vayan a registrar a donde quieran. Yo he sido vicepresidente de Alba Petróleo. Que vean cuál es mi patrimonio. A ver si es cierto que están ellos con la verdad. No, si están acostumbrados a mentir y a deformar, y eso es lo que viven transmitiendo a través de los medios. Y los medios sin ninguna investigación lo hacen. Yo le digo, yo crecí, yo no nací en la miseria, porque mi padre no era miserable, pero era un campesino acomodado, ¿verdad? Es decir, teníamos asegurados, como decimos en este país, los frijoles del día. Y los frijoles del día. El hombre se preocupaba y mi madre se preocupaban porque eso recibiéramos, pero yo crecí en la pobreza, en lo que aquí se puede llamar hoy pobreza. Y nunca he salido de ahí, ni quiero salir. Quiero estar con esa gente hasta que me muera. Entonces, hoy los invito, vaya, prueben ahorita. ¿Quién de nosotros tiene patrimonio de esa naturaleza, de lo que están diciendo? Pero por eso estoy dando los datos en dónde está la plata que se ha invertido, porque aquí pueden hablar de distintas cosas y uno, mire, solo en seguridad alimentaria, en el emprendedurismo, en la salud, en la creación, el arte y la cultura, se han invertido 5 millones hasta esta fecha. Entonces, si uno hace toda la sumatoria, entonces se da cuenta, pero no solo fue eso, hombre. Aquí, mire, ha habido distintos otros programas de contribución a la economía nacional. En la línea de créditos de comercio se han utilizado 207.793.000. En línea de créditos alcaldía se han utilizado $500,000. En la línea de la caficultura, oiga esto, a la caficultura salvadoreña se le ha impulsado a través de 5.140.546 $. Aquí en total sabe que se ha habido un programa financiero, que el programa financiero es uno de los más fuertes, con 103.014.949, y así sucesivamente en la construcción, en la pesca, en títulos, valores, industrial, servicios. En total se han invertido 514.489.208. Esto en lo que no hacen los otros. Sí, es decir, aquí se ha invertido la plata de Alba Petróleo. Entonces, esto como que le va a responder al próximo presidente del país que pregunta... ¿Dónde está el dinero? Ahí lo tiene. Entonces, y yo quiero en esta ocasión decir que nosotros lo que sí tenemos es que nunca hemos agachado la cabeza frente a nadie, porque algunos creen que uno llega de rodillas a Venezuela. No, nosotros no estamos acostumbrados a besar zapatos, ni andarle limpiando las botas a nadie. Estamos acostumbrados a tratar con respeto a los demás y que nos traten con respeto a nosotros. Eso es lo que sí, y por eso es que, por supuesto que yo entiendo al señor Marco Rubio. Ellos están acostumbrados a lo contrario, pisotean a la gente. Bueno, hoy ellos están atacando a Venezuela y la están denunciando, y están diciendo que ahí hay crisis y no ellos la han provocado. Así son de ¿cómo se llama?, de perversos y de farsantes. Y yo lo digo así aquí, este ha sido el estilo de enfrentamiento que he sostenido cuando nosotros, yo no era solo yo el que estaba allí, éramos todos los compañeros alcaldes y alcaldesas, que por supuesto estuvo allí la doctora Luz Estrella de Rodríguez y yo,
promoviendo y defendiendo este proyecto hasta que lo instalamos. Y hoy estamos rindiendo cuentas de lo que se ha hecho. Y ahí están las posesiones. Alba Petróleos tiene distintos activos en este país que si se pregunta cuál es la deuda, solo con los activos que tiene Alba Petróleos en este país se cubre. Se puede pagar. Entonces no hay ninguna duda. Vamos a hacer el último corte. Y estas noticias que aparecen, Carlitos, de que se le cierran las cuentas a Alba Petróleo, que es parte del bloqueo que está teniendo, y hasta dónde va a llegar esto, pregunto porque la gente está preguntando, ¿Alba Petróleo va a desaparecer? Eso le dejo planteado cuando regresemos después de un último corte. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos, Carlos, está haciendo un bloqueo muy fuerte con Venezuela. Al parecer dicen vamos a derrocar al dictador Maduro. No lo lograron con Hugo Chávez, pero ahora intentan con Maduro. Y esto puede traer consecuencias para El Salvador en el tema de Alba Petróleos, Carlos. Yo creo que la peor consecuencia que puede traer va a ser a la población, una vez vuelvan a tener el mercado de los hidrocarburos en el país prisionero como lo tuvieron antes, que eso es lo que añoran y eso es lo que no nos perdonan. Y dicho sea de paso, si Alba Petróleo, ya lo dijimos, desde su inicio fue bloqueada, costó derrotar ese bloqueo, pero no solo fue antes de que uno se recuerda, mire, nos tocó estar yendo a traer el combustible hasta Nicaragua, ¿se acuerda usted? Claro. Lo íbamos a traer en las pipas. La foto emblemática donde usted aparece con la primera pipa. Es decir, pero eso, al principio entramos dos simples pipas y sin embargo, por supuesto, aquello fue el boom. Aquello demostró que este proyecto iba. Que se podía. De que se podía. Y entonces, ¿qué ocurrió? La técnica ha sido la misma, si no es primera vez. Las distintas entidades financieras han estado bloqueando por órdenes del Centro Imperial. ¿Cómo se llama? El trato. Una de las primeras instituciones que empezó cerrando cuentas fue el Scotiabank. Otros ni siquiera quisieron agarrar cuentas. Incluso se quejaron durante un tiempo porque se creó una empresa en Panamá para poder tener resguardado e invertido los recursos allá, que aquí querían decir que uno estaba evadiendo impuestos. Se les dijo, vamos, aquí están las cuentas, pueden revisarlas, vamos a ver si es cierto. Y mire, si después de eso se callaron. Ahora han arreciado. Ni siquiera la banca estatal de este país quiere manejar las cuentas de Alba Petróleo. ¿Quién? Todos los bancos, todo el sistema financiero de este país. Ni los bancos estatales. Ni los bancos estatales, hay que decirlo, hay que ponerlo al descubierto. ¿Y qué dicen? ¿Qué argumentan? No es que no tienen argumento, dicen no podemos por las reglas. ¿Cuáles reglas? Las que les impone el imperio. Esas son de las reglas que me están hablando, de las reglas de este país. ¿Verdad? Las reglas de este país no están hechas en este país. Y hay una gran batalla por eso. Incluso se están creando ahorita, se están metiendo esfuerzos por tener todavía un bozal más grande al sistema financiero de este país. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen con el afán de impedir que empresas como esta le sirvan a la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es otra cosa, es la imposición del mercado. Y yo lamento sobremanera que o el señor presidente electo desconoce lo que está haciendo, o el señor presidente electo ha entrado en compromisos. Bueno, hay que decir que solo llegó a Estados Unidos y allá lo primero que hizo es condenar a Venezuela, a Nicaragua, ¿verdad? Y a Cuba. Por último, ha terminado condenando hasta Honduras. Pues claro. Ya eso que él lo podrá explicar por qué. Y se está peleando de entrada, como sin haber recibido. Carlito, es decir, ¿será que ya hay lineamientos para la banca estatal? Porque de la banca estatal son pocos bancos. Sí, son el hipotecario. Sí, pues hoy yo lo digo, todos ellos han empezado, por eso es que dicen cerrar cuentas. Eso no lo están diciendo por gusto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo?
que no puede Alba Petróleos estar, ¿cómo se llama?, atesorando dineros ahí de esa manera. Por eso es que... Pero esto los ahogaría. Claro, le están golpeando. Y es probable que desaparezca. Mire, todo lo que aparece en la vida también desaparece. La pregunta es a quién le va a hacer falta. Porque la gente pregunta si es cierto que eso. No, mire, los venezolanos no están, ¿cómo se llama?, no están como parias pidiendo, si son ricos. Lo que pasa es que no los dejan invertir su plata en otras partes, pero ya están resolviendo. Y por eso es que pareciera ser que el anhelo imperial de someter a Venezuela como que ya se les atragantó en la garganta y lo tienen como una espina metida ahí. ¿Por qué lo digo? Bueno, mire, últimamente el famoso golpe que iban a dar, ¿en qué les quedó? ¿Y cómo han quedado? Es la vergüenza de tener que estar aceptando que ellos quieren votar, y lo han dicho y lo sostienen, ellos quieren votar a un gobierno. ¿Y qué derecho tiene un país, quien sea, qué derecho tiene de estarle dictando a otro país? No tiene ningún derecho. Eso está fuera del derecho internacional. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Se pasan por la suela de los zapatos las reglas de la OEA, hasta las de la ONU. Es decir, hoy hasta organismos como ese están quedando al descubierto, que sirven para algunos, con los países en desarrollo, sirven, ¿cómo se llama?, como palanca de imponerles cosas. ¿Por qué no le imponen a los centros imperiales? ¿Por qué no le imponen a los ingleses? ¿Por qué no le imponen a Estados Unidos? ¿Por qué no le imponen a los franceses? Porque ellos disponen de una cláusula en la Carta de las Naciones Unidas que se llama veto, el derecho a veto, es decir, desobedecen. Ellos pueden desobedecer, pero el resto debe someter, claro, debe agacharse. Mire, Carlito, el tema del presidente electo, ayer publicaba el Faro una noticia y uno de ustedes decía que él manifestaba, el presidente Bukele manifestaba, no, es que nosotros estamos alineados a Estados Unidos. Lo dice, según el Faro, son palabras textuales del presidente electo. Si esto es así y Estados Unidos está con su tema de Venezuela, es decir, si el presidente electo dice estamos alineados con Estados Unidos, ¿no será que esto complicaría la existencia de Alba Petróleos desde el punto de vista del presidente de la República? Pudiera afectarlo. Si al final, por eso dije hace un rato, mire, todo lo que en la vida aparece, un día desaparecerá. Bueno, pero tal vez no de la buena manera. Por supuesto, si lo dejara desarrollarse normal. Porque Alba Petróleos está cumpliendo legalmente con todo. Por eso hay los datos aquí. Por eso he dado datos. Que me diga y que me muestre el actual o cualquier gobierno del pasado, que me muestre que las transnacionales del petróleo que estaban aquí le dieron impuestos a este país. Nunca se los dieron. Por eso es que año con año aparecían dando pérdidas. ¿Cómo es que daban pérdidas y se mantenían en el país? Que eso que lo expliquen las administraciones anteriores. Resulta que, mire, Alba Petróleos, yo le puse en conocimiento aquí de las cuentas, más de 400 millones, más de 470 millones de impuestos. ¿Y eso qué implica? Lo que implica es lo siguiente: no es cierto que aquí en este país los combustibles, los hidrocarburos dan pérdidas, independientemente, porque si no hubieran negocios. Y hay otros negocios, ahí está la Puma, ahí está la UNO, ahí está DLC, hay distintas empresas. ¿Y usted cree que esas empresas están con pérdidas? ¿Y cómo es que la Epson, la Texaco y la Shell siempre se demostraban con pérdidas? Porque ellos hacían el favor de pagarle las campañas a Arena y, ¿cómo se llama?, y se cobraban demostrándose con pérdidas, y ellos se llevaban la plata. Aquí, es decir, ahí le daban una migaja a Arena y le hundían el puñal hasta el fondo al pueblo salvadoreño. Eso es lo que se ha cambiado. Claro. El futuro, ¿qué es el futuro de Alba Petróleos, Carlitos? Pues mire, yo a este momento no me atrevo a tener una opinión muy firme, porque, vuelvo a decir, la presión es muy grande, es muy fuerte, y
pudiera verse la necesidad de que entren terceros en esto, porque si no entran terceros, allí sí lo que llevarían es a quiebra, que es lo que quieren, ¿verdad? Si la banca está cerrando las puertas y cuando el 1 de junio asuma Bukele y dice yo voy a revisar esto, ¿será que se avecinan bloqueos también del Estado para Albapetróleos? Yo creo que eso ya están en marcha, vuelvo a decirlo, porque pudiera ser que en este caso uno no puede decir, pero uno puede decir que con posición directamente del gobernante actual es que viene esto, pero es que la banca no obedece a los gobiernos. Una banca privada. La banca obedece a las grandes transnacionales, no solo la banca pública, privada, también la banca pública no puede dejar de someterse a esas reglas. Y entonces ahí es donde está el grave problema. Entonces uno hoy, ¿qué es lo que tiene que decir? Bueno, nosotros estamos haciendo, no nosotros, porque yo ya no estoy en Albapetróleos. A mí me pueden hablar de Albapetróleos de cuando esto se inició, la batalla por instalarla, se ha instalado, se ha mostrado como una entidad muy capaz que le ha dado frutos a este país, por eso yo los he expresado. Esto es lo que piensan desaparecer. Eso es lo que no les gusta. ¿Cuál es su mensaje al país? ¿Cuál es el mensaje a la población que confió en estos proyectos, que dijo pueden ser buenos para el país, pero ahora se ha quedado con aquella sensación, se puede terminar y los del frente se hicieron millonarios y los del frente se repartieron dinero? A esa gente qué le puede decir, Carlos? Mire, en primer lugar le digo, nosotros siempre hemos estado sometidos a la auditoría de la sociedad. Y no solo de la sociedad, en fin de cuentas de cualquiera, eso sí, que nadie mienta, ¿verdad? Que no mientan, porque vuelvo a decirles, a mí me pueden registrar y me van a encontrar como un funcionario público, porque hoy soy diputado, como ustedes lo han dicho, gracias al pueblo salvadoreño, soy diputado, pero sigo viviendo de lo que el sueldo de diputado me permite, con la sencillez que siempre he tenido. Así es que no vengan a mentir que nos hemos enriquecido. Es más, se ha acostumbrado, incluso a mí se me decía que yo tenía casas en El Escalón, que las tenía en, ¿cómo se llama?, allá en Santa Elena. Hombre, yo ya les dije, hombre, los que me vayan a regalar la casa, que me den las escrituras, pero que no me echen eso encima, siendo una falsa información. Lo mismo están haciendo con los otros compañeros. No es una cosa solo conmigo, porque es el enfrentamiento de un proyecto distinto. Bajo los riesgos que estemos, yo lo que le puedo pedir al pueblo salvadoreño y decirle, mi llamado es: luchemos por impedir que destruyan lo grande que se ha construido, que no es solo Albapetróleos. Después la van a agarrar con los programas sociales que el Estado ha estado desarrollando. Me refiero al paquete escolar, al paquete agrícola, al desarrollo que hemos adquirido en salud, al desarrollo que se ha adquirido en la agricultura, en fin, en todos los renglones ha habido desarrollo. Cuando el FMLN asumió el gobierno de este país estaba en quiebra. Estaba con menos 3.4 de decrecimiento. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se está entregando? Ha crecido por lo menos al 2.5, 2.6 se dice. Ajá, y cuando lo hemos sacado de aquel hoyo y lo estamos entregando en esa forma, ¿qué quiere decir? Que el FMLN, que los proyectos, que las visiones que se han tenido son productivas. Y entonces, ¿qué nos queda? Sigamos luchando por el desarrollo y la construcción de un país que se dé cuenta que todos sus hijos, empresarios o no, son necesarios, son indispensables, y este pueblo, gracias a la lucha, es que ha construido lo que hoy tiene. Si sigamos de luchar, hermanas y hermanos, no lo duden, ustedes serán los principales usufructuadores de un desgaste de este país. Así es que, como Chafik lo dijo, y la lucha continúa. Diputado Carlos Ruiz, gracias por venir con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a seguir invitándolo para que sigamos profundizando sobre el tema del FMLN, ¿verdad? Con el mayor gusto. Vamos a platicar también del futuro del FMLN.
y el futuro también de todos estos proyectos que impulsó el FMLN desde antes que asumiera el gobierno. Gracias por venir con nosotros, diputado Carlos Ruiz, nuestro invitado de esta mañana. Mañana una nueva propuesta de TVX, una nueva propuesta de Encuentro con Julio Villagrán. Por hoy, pasen todos un feliz día.